Hola, buenos días a todos y bienvenidos al Faro Verde. Hoy vamos a hablar del curioso caso del despido de una camarera en un chiringuito de Badalona, presumiblemente por llevar vello en las axilas. Este es el caso en el que pues el empresario, el hostelero, después de varias quejas de los clientes, pues decidió despedir a esta trabajadora. La versión de la trabajadora es otra. La versión de la trabajadora es que la despidió por considerarla una persona conflictiva. Sea como fuere, vámonos al caso en concreto. Es decir, si es legal o no despedir a una trabajadora, en este caso de un chiringuito, por llevar el vello en las axilas. Bien, este es un caso muy antiguo en el derecho y que el Tribunal Supremo ya resolvió en su día en un caso similar. En aquel caso se produjo un conflicto de derechos, como aquí, entre el derecho a la libertad de empresa del empresario y el derecho a la propia imagen del trabajador. En aquel caso, un trabajador, un camarero también, tenía barba larga y el hostelero pues exhortó a aquel camarero a afeitarse la barba, pues daba, según él, mala imagen a la empresa. El asunto se complicó hasta tal punto que llegó al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, a mi juicio, con buen criterio, decidió que el despido era procedente. Es decir, que el trabajador no podía dejarse barba larga en un trabajo de cara al público en el que el empresario lo exigía. Esto es, prevaleció el derecho de libertad de empresa frente al derecho a la propia imagen. Pensemos, por ejemplo, pues cuando entramos en un supermercado, en un Mercadona, por ejemplo, y hay uno de los empleados que decide pues no ponerse el uniforme. Estamos en el mismo caso, ¿eh? La lógica es exactamente la misma. No se pone el uniforme porque pues él prefiere ir en manga de camisa, en playeras y en vaqueros. Y Mercadona pues decide despedir a este trabajador. Estaríamos hablando del mismo caso. Y los argumentos jurídicos son los mismos. ¿Qué defensa puede tener esta trabajadora? La defensa que puede tener, porque cuidado, en el caso del chiringuito de Badalona, el empresario le dijo que o bien se depilase o bien que trabajase con mangas, ¿verdad? Para no mostrar el vello de las axilas, que por lo visto daba asco a los clientes. Como digo, repito, muchas veces en el derecho nos encontramos con un conflicto entre los dos derechos enfrentados. El derecho de libertad de empresa, en el que el empresario puede gestionar su empresa como le salga de los cojones, con ciertos límites, por supuesto, y otro, el derecho a la propia imagen del trabajador. Aquí el quid de la cuestión está en que si la orden del empresario afecta a la dignidad del trabajador o no. Tanto en el caso del uniforme del Mercadona, tanto en el caso del camarero que tenía barba o tanto en el caso de la chica que se dejó el vello de las axilas largas. ¿Cuál es el argumento que puede salvar en este caso a la empleada con el vello de las axilas largas? Pues un argumento que ya hemos expuesto aquí muchas veces, y es que las sanciones del empresario deben de ser graduales, pues los tribunales, la magistratura, tiene, en virtud del principio general de derecho, indubio pro reo, proteger el empleo con buen criterio. Esto es, si algún cliente se queja, probablemente si ningún cliente se hubiera quejado no hubiera pasado nada, o el empresario se quejase a algún cliente o no, decide que por una cuestión de imagen, tanto ella, no por su condición de ser chica, por supuesto, da una mala imagen a la empresa en este caso, pues el empresario lo que debe de hacer es sancionarla con carácter leve, que puede ser una amonestación verbal o una amonestación por escrito, en el que se le advierte de que en virtud del principio de libertad de empresa cese
de exhibir esa imagen que crea un perjuicio para la empresa, ¿verdad? Y que no está con los cánones de estética que la empresa demanda. Vamos a ir al extremo. Pensemos que vamos a un chiringuito y nos encontramos pues que los camareros pues van con el pecho al aire, o las mujeres despechugadas como si fueran Amaral, ¿verdad? Y hay niños, etcétera. Entendemos que eso pudiera molestar a algunos clientes. Estamos hablando del mismo caso, ¿verdad? Del mismo principio. Entonces, como decimos, el empresario lo que debe de hacer es, en primer término, sancionar levemente, hacerle una amonestación verbal o por escrito, para que, en este caso, la camarera cese su actitud. Si continúa, debe de ir creciendo, aumentar la sanción, mandarla una semanita a su casa, suspendida de empleo y sueldo, por no cumplir con las directrices del empresario. Recordamos que la empresa, el empresario en este caso, tiene la facultad de gestionar y tiene la facultad de dirección y control dentro de la propia empresa. La manda una semanita a su casa. Si al volver no cesa en su actitud, vuelve a sancionarla, le manda un mesecito a su casa, suspendida de empleo y sueldo. Y si continúa con su actitud, la despide. Aquí estaríamos hablando probablemente de un despido procedente, en el que el empresario, a través de diversas acciones increciendo, advierte a la trabajadora, en este caso, de una actitud que va en contra de los derechos de libertad de empresa. La empleada, en su caso, como no puede ser de otra manera, tendría derecho a recurrir estas sanciones empresariales. Sea como fuere, que si después de esta escalada la empleada continúa con su actitud, pues estaríamos hablando de un despido probablemente procedente. Pero si lo que ha hecho el empresario parece ser que es, digamos, despedir del tirón a la empleada por esta actitud, por no corregirse ante estas órdenes del empresario que está dentro de sus facultades, en teoría, pues estaríamos hablando de un despido improcedente. Pues no se trataría en este caso de una falta grave o muy grave, mejor dicho, por parte de la trabajadora que justificase el despido, sino que simplemente se trataría de una falta leve por no seguir las directrices o patrones de vestimenta que se debe de seguir en tal empresa. Sobre el fondo del asunto, para resumir, el derecho ampara la decisión del empresario de despedir, en este caso, a la trabajadora. ¿Dónde puede haber fallado? En las formas, porque el empresario le debió de dar la oportunidad a la empleada de corregirse. Recordamos que en este caso sería un despido improcedente y el empresario tendría la facultad de decidir si readmite a la trabajadora o si la indemniza. Probablemente en el 99% de los casos los empresarios optan por la indemnización. Espero que les haya quedado claro estos principios, por si ustedes en su trabajo pues tienen alguna situación similar de cuanto a la vestimenta, protocolo, uniforme, pues que sepan por dónde pueden ir los tiros, dónde llegan los derechos del empresario y dónde llegan los suyos. Muchas gracias por su atención, no olviden suscribirse si no están. Por favor, denle a like, comenten y compartan. Muchas gracias.